Bienvenidos a este su espacio llamado La Herrería. Estamos transmitiendo desde Sydney, Australia, para el mundo. Es un privilegio para nosotros realmente estar aquí conectados desde tierras lejanas, predicando, llevando esta palabra de aliento, llevando una palabra de ánimo, llevando una palabra de esperanza a todos nuestros oyentes. Realmente, mis estimados, sean bendecidos en esta mañana. El objetivo nuestro es que venga palabra que traiga paz a cada corazón en este mundo realmente convulsionado, a este mundo desesperado por el bramido del mar, como dice su palabra. Espero que nos oigan hasta el final el programa. Esperamos que este programa realmente sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, así como para nosotros, ¿no? Cuando leemos la palabra, cuando estamos en el estudio, cuando la estamos analizando, cuando estamos preparando todo lo que el Señor pone en nuestros corazones para compartir con ustedes, realmente tenemos bendición tremenda en nuestras vidas y esperamos en el Creador que cada uno de nuestros oyentes sientan ese mismo deseo, esa misma bendición que nosotros estamos sintiendo. Una vez más, sean bienvenidos. Les recordamos que estamos en las plataformas de YouTube y estamos en Facebook también. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, bienvenidos y gracias por estar ahí siempre pendientes. Los que nos están escuchando ya por ya varios meses, muchas gracias por este tiempo precioso que ustedes están apartando para escuchar esta palabra bendita. Gracias una vez más. Sean bendecidos y con nosotros acá tenemos a nuestro hermano Núñez que también comparte la palabra. Así es, hermana. Muchísimas gracias, hermana, por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir la palabra de Dios. Una palabra muy sencilla, tal como la habló el maestro, ¿verdad?, sin necesidad de irnos a tantas cosas, simplemente exponer la palabra tal y como él la dijo. Así es de que, mi hermana, muy bienvenidos todos los hermanos que están, bendiciones, como decía la hermana María acá, y vamos adelante en el estudio, ¿verdad? Ya vimos la semana pasada, miramos la muerte, la crucifixión de Jesús, y ahora vamos a ver la resurrección. Así es de que, bienvenidos. Amén. El tema de hoy, como lo decía aquí nuestro hermano, es la resurrección. Recordemos, nuestros estimados oyentes, de que compartimos la palabra. Una vez más lo explicamos, lo decimos, no nos cansamos, compartimos la palabra, no estamos imponiendo. Cada uno de nosotros es responsable de lo que oímos. Cada uno de nosotros dará cuenta al Señor aquel día de todo lo que ha oído y de todo lo que ha escudriñado, porque tenemos que oírlo todo y dice su palabra, oigámoslo todo y retengamos lo bueno. El Señor lo dice de esa manera por alguna razón, que retengamos lo bueno. Quiere decir de que vamos a oír cosas que no son buenas desde los púlpitos. Vamos a oír cosas que no son buenas desde estas plataformas. Así es que, mis estimados, ojo, oído, atento y escudriñemos, busquemos por nosotros mismos realmente si lo que se está compartiendo acá está en la Escritura, porque eso es el deseo de cada uno. Yo pienso que cada persona que comparte la palabra de Dios es llevar palabra de aliento, llevar esperanza a cada oyente, pero sabemos también que el enemigo trabaja infiltrado. Amén. Así es, hermano. Recuerde que la historia nos dice la verdad, también la ley nos dice la verdad. Los profetas lo confirman también. Así es de que, mis hermanos, tenemos que tener un fundamento bien sólido para que podamos permanecer en la fe. Así es que vamos a ver ahora lo que es la resurrección. El tema es la resurrección. La resurrección de Jesús nos da esperanza. La muerte y la resurrección de Jesús son los acontecimientos más importantes en el cual se funda realmente la fe cristiana. Nosotros estamos ahí firmes, creyendo de que Jesucristo murió, pero que también resucitó. Ahí estamos fundamentados realmente en esa fe. Se dice que Jesús resucitó en domingo, 3 días después de su muerte. Cuando leamos las escrituras que vamos a compartir ahora, que está basado en San Juan 20, capítulo 20, versículo 1 al 18, ahí vamos a leer y vamos también a, como siempre lo decimos, vamos a hacer unas comparaciones entre uno y otra escritura de los evangelios. Amén. Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Así es de que estaremos viendo las 4 versiones que nos dan los datos
no que contradicen, sino que nos amplifican y unos nos dan más información que otros. Unos son testigos oculares y otros que son testigos que recopilaron la información. Amén, así es. Así es que, como decía aquel hermano, todo está bien sincronizado de acuerdo al Espíritu Santo que actuó en aquellos hombres. O sea, el impactante también de lo de la resurrección de Jesús es el poder que Él tiene ahora sobre la muerte y que ésta ya no tiene nada más que ver con Él. Él ha resucitado, Él ya venció. Si es que ahora nos toca a nosotros. Nosotros estamos en este proceso, acá oyentes también estamos en ese proceso y eso son palabras de aliento, palabras que traen vida. Ahora que el mundo entero, estamos en un mes donde el mundo entero celebra un día. Nadie, como decíamos la semana pasada, nadie sabe exactamente cuándo Jesús nació. Vamos a hablar ahora de la resurrección. No está escrito, por algo Dios no permitió que se escribieran fechas acá para que no tomáramos una fecha como un día de salvación para nuestras vidas, por decirlo así. Como muchos a veces toman un día determinado que si no se guarda ese día estamos condenados. Pero por eso mismo el Señor no puso fecha de la resurrección, digamos, de Jesucristo. Hablamos de resurrección, hablamos de salvación, en eso consiste. Así que, mis estimados, vamos a entrar en lleno a la palabra del Señor y vamos a ir meditando en ella. Y dice así el Señor en su palabra, en el nombre de Cristo Jesús, en San Juan capítulo 20, del 1 al 18. Dice así el Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario. Y el que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado un mensaje tan claro que hasta los niños lo entienden. Así es de que bendito por los siglos de los siglos sea el Cordero y el que está sentado en el trono,
sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así de que vamos a entrar ahora en un tiempo de que vamos a poder nosotros mirar esta escritura, detalles que nos dan los apóstoles que fueron testigos oculares y otros que no fueron testigos oculares, ¿verdad? Así es de que nosotros tenemos que estar bien en cuenta. No estamos diciendo que se contradicen, simplemente que hay una información que unos dan que fueron testigos oculares y otros que no fueron testigos oculares. Así es de que vamos a verlo bien a la luz de las escrituras. No hay contradicción. Vuelvo y repito, no hay contradicción. Simplemente de que unos relatan una cosa y otros relatan otras. Unos vieron una cosa y otros se detuvieron en otras cosas. Así es de que de lo que pasaba en la vida de Jesús. Ahora vamos a ver todo esto en detalles. Así es que como hablamos, pues vamos a adentrarnos un poco más en la palabra del Señor. A como nos decía acá el hermano, hay cosas que, digamos, en Juan no se registran. Como por ejemplo, si miramos Mateo, también cada uno de mis estimados que tienen ahí Biblia en mano, miramos Mateo, y cuando habla de la resurrección en Mateo, habla de que hubo un gran terremoto. Dice Mateo capítulo 28 versículo 2, dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Aquí específicamente sí da una versión de lo que pasó en ese momento. Dice un gran terremoto. Juan no lo dice, pero bueno, Mateo lo relata. Ahora, ¿qué podemos decir acá? Que está complementando información, ¿ya? Es muy importante que lo veamos, porque a veces decimos, pero ¿por qué? Como decimos en otras ocasiones, las personas piensan, ¿la Biblia se contradice o qué es lo que pasa? Porque uno dice una cosa y otro dice otra, ¿no? Pero en sí la historia es la misma, ¿no? Claro que sí, hermana, es la misma historia, pero simplemente por eso las escrituras se tradujeron al griego. El griego es una recopilación, ¿verdad?, de datos que se dijeron en el tiempo de ellos, de que no es que contradicen las escrituras, sino que simplemente están hablando de una misma cosa, de un relato, de que ellos, cada uno, tiene un ángulo de vista. Lo hemos venido diciendo en los otros estudios también. Y viene relatando lo que ellos vieron, lo que ellos percibieron. Cada uno tiene una experiencia diferente, cada uno tiene un ángulo diferente. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio relato. Unas cosas las decimos y otras cosas no las vimos. Entonces, por eso es que se dan estas cosas aquí en la Escritura. Pero el Evangelio es uno y ellos complementan el Evangelio. Entre todos, complementan el Evangelio completo de Jesucristo. Así de que, mis hermanos, no hay dónde perderse. Por lo tanto, el Padre le place, ¿no?, poner en 4 hombres estos relatos, esto que sucedió, para que quedara totalmente todo bien claro, bien plasmado, no quedara ninguna duda. Ahora, el versículo 4 siempre de Mateo capítulo 28 dice de que los guardas tuvieron miedo y quedaron como muertos. Otro punto, ¿no?, que decimos, bueno, lo estamos enfatizando esos puntos que no lo dice Juan por la misma razón, para que nos demos cuenta de que el cuadro en sí está totalmente bien plasmado, bien claro, bien detallado, punto a punto. Si el Señor permitió que esto se escribiera, fue por alguna razón. Amén. No quería que nos quedáramos con ninguna incógnita, con ninguna duda. Aquí, hermana, es bien importante que ese punto de aclararlo, ¿verdad? Porque miramos de que quienes llegaron al sepulcro, los primeritos 2 que llegaron ellos fue Juan y Pedro. Mateo no estaba ahí. Así es de que Mateo no es un testigo ocular. En esta parte de la historia, en esta escena, exactamente, no es parte de la historia ahí Mateo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá nosotros? Que Juan y Pedro nos están dando un relato, ¿ya? Entonces, miramos que Mateo nos da unos relatos de que hubo un terremoto. Juan no habla de ese terremoto. Entonces nosotros tenemos que ir a las escrituras para poder nosotros indagarnos y con diligencia, como decía Lucas, el maestro Lucas, el profesor, el doctor Lucas, que tenemos que indagarnos con diligencia cómo fueron las cosas para presentar una evidencia contundente de lo que es el evangelio del reino de Dios. Entonces, miramos de que es bien importante, ¿verdad?, de que estas cosas que pasaron simplemente se dieron con el único propósito, darnos un poco más de sed de investigar más a fondo las escrituras para saber cómo es que
sucedieron las cosas. Entonces nosotros vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir indagando de acuerdo a las escrituras cómo es que se vienen dando estas cosas, cómo es que sucedieron estas cosas. Primero, partiendo del punto de vista de que Juan y Pedro fueron los primeros que llegaron al sepulcro, ellos no nos relatan ese terremoto. Que las piedras se movieron, no. Sí, miraron a ángeles, sí, lo vieron. Eso ahí concuerdan. Pero el terremoto no concuerdan ellos. ¿Quiénes estuvieron presentes? Pedro y Juan. Pero no podemos decir que ellos no sintieron o no vieron ese terremoto, no vivieron ese momento. Puede que lo hayan visto, pero simplemente Dios permitió de que ellos escribieran lo que escribieron, porque en sí no era algo así como muy resaltante. Perfecto. Exacto. Entonces, o impactante. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Pues de eso me estoy extendiendo yo. No estoy diciendo que se contradicen, sino que simplemente es de que no nos relatan eso Juan y Pedro, ¿verdad? Mientras Mateo nos relata ese terremoto. Es bien interesante entretenerse, y esto no lo hago con una intención, o lo hacen ellos con una intención de que nosotros indaguemos, que nos preocupemos para escudriñar la escritura y ver cómo es que verdaderamente sucedieron las cosas, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo, de que nos lleva, nos despierta, nos pone el poquito de sal en la boca para que busquemos el agua. Bueno, también algo muy importante que Pedro dice y Juan corrieron, pero uno corrió más fuerte, uno iba como más desesperado, como aquella angustia, con aquella expectación tal vez que llevaba Juan, porque dice el versículo 4 del capítulo 20 de San Juan, que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que en este caso es Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pero además de que llegó primero al sepulcro, algo que es muy curioso, ¿no? De que llega Juan al sepulcro, pero no entra al sepulcro. Ese es un punto bien importante, hermana. Bien interesante, porque mira, cuando preguntó Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Todos se quedaron callados, o unos dijeron Juan el Bautista, otro el profeta Elías, otro algunos de los profetas o Jeremías. ¿Y quién dijo primero? Tú eres el Cristo, del Hijo del Dios viviente. ¿Quién dijo eso? Pedro. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando llegaron corriendo junto al sepulcro, Juan se detiene y no entra. Pero Pedro entró de viaje. Es que esa es la personalidad de Pedro, ¿me entiendes? Esa es la personalidad de Pedro, que a él le gusta indagar las cosas, irse a fondo, verlas, ser testigo de eso. Y él se fue al sepulcro a ver si el maestro estaba ahí o no estaba ahí, si el cuerpo estaba ahí o no estaba ahí. Y sí, luego dice que entró Pedro en el versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él, se supone que tras Juan, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Ahí tenemos la clave, ahí está la clave. Muchas veces no hemos entendido las escrituras, pero hemos creído. Ahora creemos. Lo que pasó con Juan, con Pedro, no había creído. Juan había creído. Creyó. En cuanto entró, miró y creyó que Jesús había sido resucitado. Y gloria a Dios por todo lo que ellos han escrito para nosotros, porque ellos nos han dado el testimonio de todo lo que pasó, la evidencia con que pasaron todas las cosas, los acontecimientos día a día, hermanos, que vivieron con Jesús. Ellos pudieron entender las escrituras, hasta entonces pudieron entender las escrituras de que esto era necesario que pasara para que ahora nosotros tengamos vida en Cristo Jesús, si es que hemos creído como lo hizo Juan. Bueno, seguimos con las escrituras y el versículo 10 nos dice de que entonces los discípulos volvieron a lo suyo. Ellos ya iban convencidos, ya habían creído, realmente creyeron. Acabamos de leer que esto había sido lo que estaba escrito. En versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos.
Juan creyó al mensaje y vinieron ellos. Así que seguimos con las escrituras, hermanos, basándonos siempre. No nos queremos mover de la lectura, no queremos poner palabras nuestras, sino que la misma palabra dada por los discípulos, ya a través del Espíritu Santo a cada uno de ellos, es la que queremos compartir con ustedes. Bien importante, porque es importante eso. ¿Por qué lo digo? Porque Juan creyó, Pedro tuvo que ver, él quería estar convencido de que eso así había pasado. Bien importante, los dos puntos son importantísimos, hermanos. Y esto es lo que pasa con nuestras vidas a veces. Nosotros oímos el evangelio de una parte, oímos otro evangelio de otra parte, oímos otro evangelio de prosperidad, oímos otro evangelio de sanidad, otro evangelio de propaganda, pura propaganda, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa con nuestra vida cotidiana? ¿Qué pasa con nuestro testimonio? ¿Qué pasa con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué maneras tenemos? Es bien importante, hermanos, de que nos demos cuenta, ¿verdad? De esto es evangelio del reino de Dios. Tiene que ver mucho con lo que creemos, con lo que nos han confirmado las escrituras, por medio de esa escritura, o sea, por medio de ángeles que nos han dicho la verdad. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Entonces, creemos al evangelio. Vamos a seguir en la palabra. Un punto muy importante también que no queremos obviarlo, que es el versículo 1. Iniciamos el versículo 1 y algo que me llama mucho la atención es de que la primera persona que llegó al sepulcro, la primera en darse cuenta que Jesucristo había resucitado fue María Magdalena. Porque dice que llegó, estaba bien oscuro, dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Que, bueno, puede que entonces al ver la piedra quitada, dice que una piedra sumamente pesadísima, de cientos de kilos de peso, entonces cabe la posibilidad que el terremoto pudo haber removido, ¿no crees, esa piedra? No creo que el terremoto, creo que Dios haya sido. Dios lo permitió, lógicamente. Exactamente, haya hecho ese terremoto para que se removiera la piedra, o los ángeles mismos habían movido la piedra. Eso no sería tanta importancia ahí. El punto es de que Él resucitó. Él resucitó y ese otra cosa. Es el evento más grande que puede existir en las escrituras, que Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos nada que estar haciendo aquí. Nosotros hubiéramos sido destruidos de una vez por todas. Dios hubiera acabado con este mundo ya para que nosotros no existiéramos más. Mas, sin embargo, Dios ha dado la gracia, que la gracia es la que nos lleva más allá de lo que nosotros podemos alcanzar, de lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos ignorar hasta el día de hoy, que hemos ignorado, es la gracia de Dios que está todavía aquí sobre la tierra, porque estamos llevando este mensaje para que usted oiga y que sus oídos puedan atinar a obedecer la voz de Dios. No la voz de un pastor, no la voz de un hombre simplemente, sino la voz de Dios, porque quien dio el mensaje y quien lo dijo fue Jesús de Nazaret. Ya Él dijo esto, que el mensajero no es mayor que el que lo envió. Así que el que me oye a mí, no me oye a mí, dijo Jesús, oye al que me envió. A Dios. El mensaje viene directamente de Dios. Es una invitación de Dios en particular. Dios, el creador de todo lo que existe, Él ha dado la invitación a través de Jesús, a través de sus apóstoles y ahora a través de esta plataforma. Gloria a Dios, porque esa es la gran esperanza que tenemos nosotros. Ese es el gran mensaje que traemos. El gran mensaje no es un mensaje nuevo, es un mensaje de 2000 años ya que se viene repitiendo. Venimos oyendo de la resurrección de Jesucristo. Y bueno, hay esperanza, mis estimados oyentes. Hay esperanza, hay vida en esta resurrección. Tenemos vida. Gloria al Señor. Decía anteriormente, María Magdalena se encarga de llevar las buenas nuevas a estos discípulos. Y ellos se desesperan al oír que María Magdalena les dice, bueno, la piedra fue quitada, alguien se la llevó. Entonces dijeron ellos, eso lo tenemos que comprobar, si el mensaje que esta mujer nos está dando realmente es a como nos lo está diciendo. Y eso es lo que ustedes, cada uno de los que nos escuchan, tienen que tener esa preocupación, tener esa actitud. Bueno, comprobar si lo que se está diciendo aquí es correcto. Bien importante, María, de esto de que está pasando acá, ¿verdad? Este relato que nos da acá en la escritura es un relato que me deja a mí, como te dijera yo, con boca y sin lengua.
¿verdad? Porque la verdad es de que los apóstoles estaban todos tristes, estaban minimizados, estaban con miedo, pánico que los mataran a ellos también. Andaban escondiéndose para que no los mataran. Entonces, imagínate vos que una mujer lleva el mensaje de que Él ha resucitado. Qué tremendo esto, ¿verdad? Dios no hace excepción de personas. Para Dios no hay hombre ni hay mujer. Es el vaso en aquellos que amaban a Jesús, que de corazón le servían. María Magdalena, ¿quién era María Magdalena? ¿Quién era ella? ¿Quién era? En verdad, la Escritura, ¿qué nos dice de ella? ¿Quién era ella? ¿No era la mujer que querían apedrear porque la habían hallado en adulterio? ¿No era ella? Mas sin embargo, hoy que estamos leyendo esta Escritura, nos dice ella ha resucitado. Ella fue la primera que se dio cuenta en darse cuenta y llevó las buenas nuevas a los discípulos que Él había escogido para afirmarlos en la fe. Enorme bendición, enorme privilegio realmente lo que esta mujer tuvo, ¿no? Ser la primera en darse cuenta de que el maestro había resucitado. El amor tan grande, el agradecimiento tan grande que ella tenía, el saber que fue perdonada. Fue salvada realmente de la muerte porque la iban a matar, apedreada, iba a morir porque esa era la ley. Pero el privilegio tremendo que esta mujer tuvo. Ahora en el versículo 11 del capítulo 20 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Aún sus ojitos, los ojos de María Magdalena estaban un poco velados porque lo vio, pero no sabía que era él. Ahora Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Pudo identificar la voz del maestro. María automáticamente cuando él le llamó por su nombre, ella identificó el nombre del maestro. Oyó su voz, supo diferenciar, supo distinguir realmente su voz. Le dice María. Bueno, vino ella y lo quiso agarrar, lo quiso abrazar. Y tuvo la intención de hacerlo, mas sin embargo Jesús se lo impide, de acuerdo acá a lo que leemos en Juan. Le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, ahí está la comisión, la está mandando y le dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús llama a Dios, lo llama su Dios. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Es mi Padre y es Padre de ustedes también. Es mi Dios y es el Dios de ustedes. Lleva ese mensaje. Y ese es el mensaje que fue puesto para que llevara María Magdalena a los discípulos. Ese es el mensaje que nosotros venimos dando en estas plataformas. El mensaje de salvación que viene a través del Padre. Y ese es el mensaje que queremos o quiere el Señor. Que todos los que oyen en este momento, que sea transmitido también este mensaje al mundo entero. Sea el mensaje. Dice, ve y diles. Está comisionando a una mujer Jesús en ese momento. Le está diciendo, lleva el mensaje que voy a subir a mi Padre. Voy a subir a mi Dios. Y no solo es mi Padre y no solo es mi Dios, sino también que es el Padre de ustedes y es el Dios de ustedes. Gloria al Señor por esa palabra bendita. Entonces dice, entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Cordero, que vive también por los siglos de los siglos, porque ya la muerte no existe para él.
Él ya venció la muerte. Ahora nos toca a nosotros vencer la muerte, ¿verdad? Y tener la esperanza que así como Él, Cristo, el Hijo del Dios viviente, murió y también resucitó, también nosotros resucitaremos en el día postrero si creemos el Evangelio del reino de Dios. Si recibimos el Evangelio del reino de Dios. Y no solo creer y no solo recibirlo, sino lo más importante, además de eso, es practicarlo. Bueno, las palabras sin hechos solamente No son, tienen no tienen fuerza, resonancia, no tienen poder. resonancia. Así es de que nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, tenemos que llevar este evangelio a toda criatura. Este es el mensaje que le dieron a María Magdalena. Este es el mensaje que le dieron a los apóstoles. Esto es lo que ellos recibieron y esto es lo que ellos compartieron. Nosotros estamos compartiendo lo mismo con ustedes, mis hermanos, que prestan su atención en estas plataformas de YouTube y Facebook. Así es de que no estamos imponiendo, como decimos nosotros, simplemente queremos saber lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es nuestro Señor, nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Dios? Así como lo estamos viendo, como se le dijo a María Magdalena. Jesús le dijo, no me toques. ¿Por qué le dijo Jesús, no me toques? Él se lo explicó y le dijo, porque no he subido al Padre. Y él tenía que presentarse puro. Un mundano, una persona de nosotros que tocara a Jesús, lo contaminaba. Él tenía que presentarse puro y santo, sin mancha y sin arruga, delante del Padre, para poder el sacrificio ser perfecto. Así es de que por eso le dijo, no me toques, todavía no subo al Padre. Ve y diles a mis hermanos esto, el evangelio, que yo he resucitado. El primer mensaje dado por Jesús, digamos, a María Magdalena para que fuera dicho a los discípulos. Una mujer que estuvo a punto de la muerte y que Jesús la salvó. Y le dijo, no, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Pero sí puso un punto final. Vete y no peques más. Vamos a leer ahora, nos gustaría compartir con ustedes en Mateo capítulo 28 del 11 al 15. Tienen lápiz y anoten, mis estimados, Mateo capítulo 28 del 11 al 15, que dice de la siguiente manera. Vamos a ver el informe que dan los guardias en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Mateo nuevamente 28 del 11 al 15. Y dice de la siguiente manera. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Por eso es que los judíos creen de que, que no ha resucitado, de que él murió, en el libro esto de los ¿cómo se llama? De esta religión, los musulmanes. Para ellos no ha resucitado Jesús. Pero vamos a que cómo ellos se prestaron, los soldados, a mentir. Perfecto, así que mira, el dinero compra todo. Hoy en día el dinero compra todo. El punto está en serle fiel a Dios. La fidelidad está, en nuestro compromiso está con Dios. No está con el dinero, no está con la fama, no está con el que yo puedo, no. Está en Dios. Nuestra fidelidad está a Dios. Tenemos que mantener esa fidelidad a Dios. Tal y como nuestro maestro la dijo, no vamos a vendernos. Él no se vendió por ninguna cosa que, aunque le hayan ofrecido fama y todos los judíos, no. Ahora, no todos los judíos, no todos los israelitas son así. Muchos creen en el evangelio, muchos creen en el evangelio, ¿verdad? Y hay un remanente ahí, dentro de Israel hay un remanente que cree, pero las leyes de ese país pues no lo permiten. Pero llegará el momento en que ellos se van a regocijar como se regocijaron los apóstoles, como lo regocijaremos todos,
¿verdad? De que aunque pasemos persecución, aunque pasemos todo lo que pasemos, un día tendremos nuestra recompensa de parte de Dios. El que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, la hallará. Así que el mensaje tiene que ser tal y como lo dejó Cristo Jesús al resucitar. Hablar de su resurrección, hablar que realmente Él venció en la cruz del Calvario, que gracias a esa sujeción, a ese amor que Él mostró hasta el último momento, es que nosotros podemos decir, hasta aquí estamos vivos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Señor es grande, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Si es que vemos que el enemigo siempre ha impedido, ¿no?, de que el mensaje se dé tal y como está escrito, que se dé claro. Lo impidió aquí con estos soldados, con esta gente que estaba comprando. Es más, dice que el informe vinieron a dárselo, dice, mientras ellas iban, aquí algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de lo que había sucedido. Y personas conocedores de la ley. No solamente conocedores, no eran conocedores tal vez de la ley, pero sí eran conocedores de las leyes morales, tal vez. No morales, sino que civiles. De las leyes civiles, que era un puesto que tenían de guardia, ¿no? Que ellos, si les decían que no hagan esto no lo hacían. Pero ellos se quedaron asombrados de lo que había pasado. Y llegaron con la noticia a los gobernadores y a los fariseos, a los saduceos, a los que sean, a los herodianos. Llegaron y le dijeron, esto ha pasado. Y le dijeron, te vamos a dar dinero, pero quédate callado. Calladito, claro. No digas de lo que pasó y esto va a quedar así. Nosotros te libraremos de los gobernadores, no hay problema. Nosotros te vamos a sacar libre. Y ellos convinieron con ellos, imagínense, para dar un mensaje equivocado. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos tan equivocados y creemos que estamos en la verdad? Por mantener tal vez una apariencia religiosa y entre la comunidad y quedar bien y congraciarnos con la comunidad. No, nosotros no queremos congraciarnos con la comunidad, queremos congraciarnos con Dios y abarcar la comunidad con la gracia de Dios. A veces lo hacemos también porque por defender alguna religión, alguna doctrina, decir, bueno, no tenemos que decir esto, o porque yo estoy sirviendo en alguna iglesia y estoy devengando algún sueldo, entonces tengo que decir lo que en la iglesia me están enseñando, aunque yo no lo entienda así, aunque yo no lo crea así, aunque no tenga claro ese punto que me están poniendo que tengo que enseñar, pero si yo ya no lo enseño, ya vengo a ser un rebelde, me sacan de la iglesia porque yo no estoy enseñando lo que ellos me están diciendo que enseñe, porque muchas veces enseñamos cosas que no entendemos, pero por no estar mal en la iglesia, tenemos que hacerlo así, porque también se nos mete aquí el miedo de que hay que estar sujeto a nuestros líderes, tenemos que estar sujetos a los pastores. Es verdad, la palabra del Señor lo dice, siempre y cuando estar sujeto, cuando el testimonio de aquella persona que está al frente es una persona que realmente anda bien ante los ojos de Dios y de acuerdo a la palabra. Tal vez una persona perfecta, pero es una persona que ama a Dios y ama al rebaño. Y eso ahorita en estos tiempos es bien difícil encontrar hombres, mujeres que amen al rebaño del Señor. Dicen que aman al Señor, pero no aman al rebaño de Dios. Entonces, a veces decimos, porque estar bien en la iglesia, porque me miren bien en la iglesia, tengo que decir lo que me están enseñando, aunque no lo entienda. Si es que, ¿qué es lo más importante? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Es bien importante, María, de que nosotros demos cuenta de que nosotros no podemos estar obedeciendo a Dios y obedeciendo a los hombres. No podemos tener dos señores. Aquí le obedecemos a Dios o le obedecemos a los hombres. Y entonces cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, pues eso nos cuesta, el precio es caro. Desprecio. El precio es caro, por eso te digo, el precio es caro. Y desprecios, si te veo no te conozco, se apartan de una acera para otra, no te ven, se hacen lo que no te vieron, te ignoran y te marginan. Vamos a ser calumniados, vamos a hacer de todo. Nos van a ver como lo peor. Pero lo más importante es cómo nos mira Dios. Que andemos conforme a la palabra. Amar aún a los enemigos.
Y el amar a los enemigos no consiste en comer con el enemigo en el mismo plato. Simplemente sentir nuestro corazón libre, limpio. Que no haya nada que no nos quite el sueño. Y no solamente libre y que nada los quite el sueño, sino tener compasión por ellos. Porque la verdad es que su alma vale más. Para mí es mejor ganar un enemigo que tener un enemigo solapado. Así es de que nosotros lo que queremos es llevar el evangelio del reino en paz, con gozo y alegría, sirviendo al Señor, a nuestro Dios. Bueno, vamos concluyendo, nuestros estimados oyentes, esta lección, esta porción de la palabra del Señor con Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor, lo que nos aconseja aquí Pablo, ¿no? Nuestro hermano Pablo. Dice, muertos al pecado, dice así acá. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así es que importantísimo es esto, que tenemos que morir para poder vivir, tenemos que morir para poder resucitar, así como Jesucristo. Jesucristo físicamente, él murió, pero resucitó. Nosotros tenemos que morir espiritualmente al pecado, tenemos que sepultar esta carne para que podamos resucitar para vida eterna. Y ese es el mensaje que tenemos ahora. Con ese mensaje vamos a cerrar el mensaje de Pablo, que Pablo da a la iglesia. Así es, hermana, cuando decimos nosotros hablamos de crucificar al pecado, de morir al pecado, no estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual, de que hemos renunciado a nuestra vida y que Él ha cambiado nuestra vida y que vamos a andar en una vida nueva. Por eso es que dice la Escritura bien claro, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, morir la carne. A morir la carne, exactamente. Todos los deseos carnales, hermano, hay que crucificarlos. No vamos a decir que el deseo carnal es comer, vivir, tener una esposa, tener una familia. Eso no está hablando de eso. Estamos hablando de los deseos carnales, pasiones deshonestas. Eso es deseo carnal. Entonces, vamos a ver nosotros en qué estamos. ¿A dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hágase un rayo X usted mismo, no tiene que ir a otra parte, hágaselo usted mismo y mírese usted mismo hacia adentro de usted, qué es lo que hay en usted, qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que usted está practicando para que usted pueda renunciar a eso. Y si usted renuncia a eso en el nombre de Jesús, le aseguro de que Dios hará nueva todas las cosas. Usted renuncia a eso y Dios hará nueva todas las cosas en su vida. Un nuevo episodio. Ya Dios no mirará sus pecados, sino que mirará la sangre de Cristo en su vida. Y Él le dirá, bienvenidos al reino. De la misma manera que la misericordia de Él se mostró en María Magdalena. Así es. De la misma manera. Así es que todo para la gloria del Señor, nuestros estimados oyentes. Muchas gracias a cada uno de los que han prestado atención hasta este momento. Gracias por ese tiempo prestado. El Señor va a recompensarles a ustedes, porque mientras más oigamos la palabra del Señor, más serán los cambios
que van a venir en nuestras vidas para bien, porque eso es lo que el Señor quiere. Gracias por habernos escuchado. No se olviden de compartir esta palabra. No se olviden de dejar su like, como dicen, dejar hacia ahí su dedito bien puesto, dejar sus comentarios. Recuerden que ustedes comparten esto, ponen su like, están permitiendo a que más personas también oigan, más personas se interesen, a más personas también llegue este mensaje. Y lo que realmente nosotros queremos es que la palabra corra, no para la gloria nuestra, porque nosotros somos como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios, pero la misericordia del Creador a través de su Hijo Jesucristo se ha derramado en nuestras vidas. Y por eso es que estamos acá, no porque realmente lo merezcamos o porque realmente seamos buenos, sino porque Dios nos ha motivado, Dios nos ha puesto este sentir de compartir con cada uno de nuestros oyentes. Gracias una vez más, reciban la bendición, no se olviden de compartir el mensaje. Así que mis hermanos, muchísimas gracias por toda su atención, como decía María acá, y estaremos pendientes siempre de seguir con estos mensajes, con estas enseñanzas, con estas lecturas bíblicas que verdaderamente nos lleven a ubicarnos verdaderamente dónde estamos en el reino, a dónde hemos caminado, si hemos caminado en una religión o hemos caminado en el evangelio. Hágase usted la diferencia, usted hágase el rayo X. Así es de que mis hermanos, Dios bendiga sus vidas y multiplique sus alimentos y le prospere para que usted pueda sobrevivir a donde se encuentre. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos.